está feliz. Ah, creo que no se escucha. A ver, prueba. No te escucho. Sin micrófono, tal vez. Ah, perfecto, se está uniendo mucha gente. A ver. Estamos con problemas técnicos. Ahora les contamos el cuento Sufi. No se escucha, mi amor. Estamos haciendo pruebas deficientes. Ahí. A ver, Sí. vamos a esperar. Dani, ¿ya sirve el audio? No, entonces me voy a tener que desconectar para que Dani pueda. ¿Sí? Va, yo sí te escucho. Sí, de pronto son los audífonos. Ahí está. Con el botiquín. Dani, ¿no te puedes unir? Estamos esperando a ver si Dani también se puede unir. Ahorita se había podido, pero de pronto el internet nos deja. Sí, sí. Recuerden que estamos haciendo nuestras pruebas para la transmisión de los jueves de cuentos sufis. Les pedimos paciencia mientras nos conectamos todas y nos presentamos. Buenas tardes a todos los que nos ven. Es un placer tenerlos en nuestro primer jueves de cuentos. Hola. Les ¡Ay, qué agradezco bonito! mucho. Yo quiero un filtro así. Ahorita se lo mando. Juguemos con los filtros. Ahí como que yo le estoy cambiando los filtros a Irene. ¿Cómo estoy probando yo? Entonces les pedimos que tengan un poco de paciencia porque estamos probando todo. Sí, estamos probando todo, contando historias, presentándonos. Estamos mirando el audio. Ya tenemos nuestro primer ejercicio de transmisión aquí en la página Shamshara Sacred Dance, por si quieren escuchar nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado, aquí de la mano de las dos princesas pececitas. Esta es nuestra parte del proceso del jueves. Vamos a empezar a contar historias del mundo tradicionales. Entonces los esperamos. Estamos muy agradecidos que nos acompañen. Y si tienen alguna duda, inquietud, pueden escribírnosla ahí de una vez, ya que estamos aquí a todos. Ay, qué emoción. Sí, se escucha. ¿No? Estoy en transmisión. Sí. ¿No se escucha? Ah, ok, Sí, listo. listo. Entonces, Ah, bienvenidos. Ay, qué emoción esto. Me encanta, es un espacio precioso. Ya, como dijo Pau, está nuestro primer video de transmisión. Recuerden que vamos a hacerlo jueves de por medio. Si pueden compartirlo o invitar personas, pues estamos comenzando. Esto es una plataforma, les estaremos dando mucha más información al pasar de los días, pero nos queríamos como conectar todas y compartirlo. Entonces nada, estamos súper emocionadas y bueno, iré ahí va. yo. Me perdí. Ah, ok. Es que Pau no se oye, ¿por qué no se oye? Ah, Ya, sí, te paso el audio. ahora sí. La idea de este espacio es que podamos compartir arte, en este caso historias, poesía y literatura de diferentes partes del mundo. Vamos a empezar por hoy con algunos de la tradición sufi, de la voz encantadora de nuestra Irene desde Italia. Espero lo disfruten y por favor vayan, eh, denle like a la anterior transmisión y vayan y escuchen la historia. Cuéntenos qué les pareció.
Aquí nos cuenta Hourasa Dance. Para mí es interesante escuchar sobre Mushkil Gusha en español. ¿Por qué? ¿Siempre es en qué idioma? Cuéntanos. Tal vez lo dijo porque el otro jueves por medio va a ser en italiano o tal vez lo escucho en otro idioma. Pero encontramos bastantes cuentos en español. Ahora les voy a contar un poco también de cómo inició Mushkil Gosha en mi vida. Pero me gustaría que parte de la otra mitad de la historia la cuente Pau, que tiene una voz preciosa y ella es practicante de sufismo. Así que quizás al final podemos hacer una pequeña reflexión, charla al respecto, para nutrirnos más en manada, que no sé hacer los cuentos. Si quieren comentar No sé abajo si te también. tengo el texto como tal a la mano. Te lo dejé en Messenger de Facebook, si quieres revisar te alcancé a tirar el enlace. Bueno, un momento y ya, lo reviso. Bueno, mientras les cuento, eh, hace ya 4 años, 3 años y medio, vivía de viaje acá en Italia, eh, y por cosas del destino paraba en casas de distintas personas. Una noche tuve un sueño, estaba justo en la casa de un escultor, que no era un momento muy agradable, aparte era invierno, hacía frío, estaba casi sin dinero, estaba más o menos como el leñador de la historia, que escucharemos en otra versión. Y sueño que tengo el libro de mi tarot Madre Paz en mano y la voz de una mujer que me dice: se avecina un tiempo de abundancia, de éxito, y de amor. Más o menos esas fueron las palabras. A partir de esa noche que tuve ese sueño, que yendo para atrás me di cuenta de que fue la noche del miércoles y entonces desperté el jueves sin conocer esta historia, todo empezó a cambiar y mi próxima parada fue a la casa de una tía muy cercana en mi infancia, fue la primer cuidadora que tuve, era una de las mejores amigas de mi madre, era de esas tías arquetípicas, era en la memoria de la familia la tía bruja que vivía en una montaña, era lesbiana, criaba burros y tenía un jabalí salvaje por mascota. En casa de esta fantástica mujer que me termina hospedando como siguiente parada, conozco a su pareja, una mujer musulmana muy encantadora, de la que desgraciadamente me olvidé el nombre, y que me pasa esta historia. Ella era de una tarika o secta sufi, no me acuerdo cuál, que era bastante abierta y agradable, porque aparte de sentarse los jueves a contar estas historias, se aceptaba andar sin el hijab, se aceptaban a no musulmanes, se aceptaban homosexuales, eran círculos de personas muy amorosas que realmente querían cultivar el corazón humano. Así que ese jueves me dijo, bueno, mira, tu tía se fue a trabajar, si querés nos podemos sentar a contar esta historia como hago todos los jueves. Me dice, tradicionalmente se cuenta oralmente, sin cambiar ninguna palabra, pero hasta que la recordemos de memoria podemos leerla. Y ahí escuché esta fantástica historia que me terminó acompañando hasta hoy y sigo compartiendo. Y es que esta historia disipa las dificultades de nuestras vidas, abre los caminos, pero porque también nos empuja a vivir con bondad en el corazón hacia los demás. Por eso contar la historia de Mushkil Gusha es también traer una gran medicina a la vida de las personas. Y es algo que puede hacer gratuitamente cualquier ser humano mientras haya otro escuchando. Así que para ustedes hoy la compartimos. Y... nos dice Jourasa. Yo soy de Irán y Moshkel Gosha es parte de nuestra cultura. Aquí ustedes hablan sobre Moshkel Gosha y makes me happy. Nosotras también estamos muy contentas
muy honradas de encontrar una mujer que tenga raíz cultural en esta historia. Quizás puedas contarnos un poco más al respecto. Yo realmente conocí esta historia desde esta parte de Occidente, pero amamos profundamente todas las culturas de Oriente. Tienen una riqueza preciosa de la que nos nutrimos. Así que muy agradecida de poder compartir esta historia a la distancia. Hasta ahora solo la había contado en 3 idiomas, pero nos gustaría escucharlo algún día en tu lengua también. Bueno, entonces vamos a iniciar y después seguimos charlando felizmente en esta mágica noche. En- Ujú. Tengo el texto, entonces, ¿quieren que lo empecemos a leer? Si quieres empezar vos. Sí, me paran si necesitan que hablemos de algo o si alguna más va a leer. Bueno, Mushkil Gusha, el disipador de dificultades y el palacio del leñador. En esencia, Mushkil Gusha es la historia de nuestra propia e individual relación con el mundo interno. Y dado que estamos viviendo en un momento en el que hay una gran necesidad de comprender el poder curativo que hay dentro de nosotros, esta historia no debe ser olvidada, para que en palabras de Mushkil Gusha, las personas que tengan verdadera necesidad puedan encontrar su camino. Entonces, un día sucedió que un rey, acompañado por sus visires, estaba regresando a su palacio después de un día de caza. Por casualidad, él pasó al lado del majestuoso nuevo palacio construido por el cortador de espinos. Aquel hombre, un humilde leñador que había sido favorecido por Mushkil Gusha, el disipador de dificultades, quien había entregado al humilde hombre y su joven hija una gran cantidad de piedras preciosas con las que el cortador de espinos había construido aquella lujosa fortaleza. Y quedando el rey sumamente sorprendido, él inquirió sobre el dueño. Sus cortesanos le informaron que había sido construido bastante recientemente y que nadie sabía de quién era. Lo único que sabían todos era que el nombre del dueño era Lael Yexoudagar, comerciante de gemas. Oyendo esto, y bajo el pretexto de conseguir un poco de agua para el rey, intentar averiguar qué estaba pasando y quién era el dueño. Todos estuvieron de acuerdo, y así ellos se acercaron al palacio, y cuando alguien vino a la puerta, uno de los cortesanos dijo: Su Majestad Imperial, el centro del universo está volviendo a su palacio de cazar y está sediento. Nosotros deseamos tener un poco de agua. Sucedió que el cortador de espinos respondió a la puerta. Así, habiendo oído la petición, hizo una reverencia, diciendo: Pero claro, por supuesto, es un placer. Entonces entró rápidamente y llenó una copa dorada con gemas incrustadas con sorbete de cardamomo y agua de rosas, y se lo entregó al rey. Después de beber, Amor, se te escucha mal. ¿no? ¿Me escuchan? Se te escucha entrecortado. El cortador de espinos hizo una reverencia una vez más y dijo: ¿Puedo regalárselo a su majestad? El rey estaba complacido. Él preguntó entonces quién era el dueño del palacio. El cortador de espinos contestó: Su majestad pertenece a su sirviente y esclavo Lai Yek Sogdarag. El rey se dirigió a casa sin esperar más. En su llegada, él corrió hacia su hija, que inquirió por qué regresaba tan temprano.
El rey le contó la historia entera. No teniendo ningún compañero de juegos, la princesa dijo: me gustaría que le hubieras preguntado si tenía una hija de mi edad para que pudiera ser mi dama. El rey envió inmediatamente a algunos de sus sirvientes a preguntar, y a su regreso ellos informaron no solo tenía la ley Saudagar una hija, sino que era tan bonita que invocaba a la luna llena para que no surgiera, para que ella pudiera iluminar la noche por sí misma. Ellos concluyeron que era perfecta para ser la dama de la princesa. La princesa envió entonces a sus sirvientes para traer cantada y partió para el palacio del rey. Al principio la princesa sintió celos de la belleza de la muchacha, pero pronto se hicieron buenas amigas. Se encontraban todos los días e iban a menudo y nadaban y jugaban en un arroyo que el rey había constituido para su hija. Un día la princesa llevaba un hermoso collar y antes de bañarse se lo quitó y lo colgó en un árbol al lado del arroyo. Cuando salió del agua se olvidó que lo había colgado en el árbol y no pudiendo encontrarlo decidió que su nueva dama lo había robado. La princesa contó esto a su padre, que arrestó a la muchacha y a su padre. La joven fue vendida como esclava y el hombre fue enviado a prisión. Lo curioso, sin embargo, fue que cuando los soldados fueron a confiscar el palacio de la el-Lek-Sodahmar, su inmobiliario, encontraron que todo se había esfumado y habían desaparecido. La recién encontrada riqueza del cortador de espinos se había acabado. Fue tratado como un delincuente común, no más sorbetes o carnes delicadas en sus comidas. Tenía que vivir de pan y agua y dormir sobre paja sucia. Entonces una noche de miércoles él tuvo un sueño. Un santo varón de caminante dijo: oh tú, interiormente ciego, usted se ha olvidado de recordar a Mushkil Gushá. Ahora levántese. Hay un penique escondido bajo el umbral de la puerta. Tómelo, compre un poco de y cumpla su promesa. El hombre se despertó con un sobresalto y entonces recordó su sueño. Al mismo tiempo comprendió que era jueves. Buscó el penique y efectivamente allí estaba. Recogió el dinero y llamó a través del orificio de la llave al carcelero diciendo: Dios lo bendiga, hermano. Por favor, tome esa moneda y cómpreme un poco de fruta seca. El guardia dijo: yo debo decir que usted tiene valor. ¿Usted quiere que yo siga un encargo tonto para que usted pueda escapar? No, nada haré. Un par de minutos después, el cortador de espinos repitió la misma demanda a un hombre caballo que vio pasar fuera de la ventana de la cárcel, pero el hombre inventó alguna excusa y siguió su rumbo. Una mujer vieja que caminaba despacio pasó por allí. El hombre la llamó: Dios la bendiga, señora. Por favor, tome este penique y consígame un poco de fruta seca para que yo pueda cumplir mi promesa. La vieja mujer le contestó: estimado señor, mi hijo está moribundo, pero no me importa, yo le ayudaré. Así que la mujer vieja trajo la fruta y el cortador de espinos le agradeció y le preguntó si ella la compartiría con él o simplemente escucharía su historia. Ella consintió y apenas concluyó de narrar su historia, alguien se apresuró y llamó a la mujer vieja. Usted no puede creer eso, pero su hijo justo ha logrado escapar de las garras de Azraíl, el ángel de la muerte. Él estaba requiriéndole. Ese mismo día, la princesa fue a bañarse en el arroyo de nuevo. Creyó ver su collar que yaciendo en el fondo del arroyo, pero cuando miró de nuevo comprendió que era un reflejo de su collar lo que ella veía. Buscó y allí estaba, aún esperando en la rama donde ella le había dejado, era su collar. Ella se apresuró al rey y le contó las noticias. El rey entonces ordenó que el cortador de espinos y su hija fueran liberados. La princesa y la muchacha se hicieron amigas de nuevo y aunque parezca extraño, cuando el cortador de espinos y su hija regresaron a su casa, ellos se dieron cuenta de que su palacio todavía estaba allí. Una vez más, el cortador de espinos se volvió al-Lek Sogdagar y todos vivieron felices por siempre. Nosotros rogamos a Dios que cumpla vuestro deseo tal como Él cumplió los suyos. Dios lo quiera.
¡Qué bonito! Bueno, creo que el Ese primer es, impacto de la mayoría. ¿Cómo? ese es nuestro cuento de hoy. Creo que el primer impacto de la historia de la mayoría es que están enojados con la princesa por hacer a su amigo una esclava, pero lo interesante de los cuentos Nos, sufíes es que tienen una explicación que suele venir de la tradición, entonces podemos hacer nuestras interpretaciones, pero hay simbolismos muy relacionados al culto y de las prácticas, como por ejemplo, no sé explicarlo ahora, pero sí que había un significado muy puntual cuando la princesa cree ver su collar dentro del arroyo y cuando va a estornudar y tira la cabeza para atrás se da cuenta que en realidad estaba colgado en una rama. Eh, entonces sería bonito tal vez poder investigar estos detalles para compartirlos y entender qué está mientras removiendo yo lo dentro. leía, Ujú. Mientras yo lo leía me venían mucho a la cabeza los velos. A veces nosotros tenemos velos y creemos tener la razón sobre una situación y nos enfocamos en nuestro pensar y en cómo nosotros vemos la realidad, pero la realidad puede ser mucho más amplia y a veces por esa falta de compasión nosotros somos los que nos quitamos a nosotros mismos. Y es como un ejercicio de que cuando ella fue compasiva y ejerció la justicia, volvió todo al equilibrio, ¿no? Sí, No sé si Dani tienes y algo que decirnos. Sí, o sea, sí me pareció interesante justo esa figura. Bueno, siento que igual todos los cuentos y textos traen mucha información ahí entre líneas, ¿no? Entonces, me causa curiosidad poder indagar en esas cositas y justo cómo se expresan también. Bueno, siento que la traducción nos puede cortar un poco del sentido, pero bueno, también es el punto de hacer estos lives. Estamos indagando en entender más cositas cada una. Y bueno, si alguien quiere escribir también, que puede entender, ¿no? ¿Cuál siente su moraleja, qué le resuena? Y me parece justamente interesante eso que acaba de decir Irene, de que justo cuando iba a estornudar, porque se dieron cuenta cuando Pau estaba diciendo eso, estornudé 5 veces. Entonces, eh, siento que sí también es como velos y siento que también son perspectivas, ¿no? Siento que el poder ver las cosas desde diferentes lugares y abrirlo también funciona mucho con el dolor y también verlo desde otros lados, como esta señora que estaba penando porque su hijo estaba penando, pero decidió expandir su visión un poquito y ayudarle a otra persona que estaba en necesidad. Entonces, eso también siento yo, bueno, a mí me resuena el día de hoy, em, que nos permite visualizar también, no solo en cuestiones cotidianas, sino en desarrollo, o sea, en desarrollo en general de trabajo, pensamiento, tenerlo presente de forma consciente. Y ya, eso va. Ya. también es interesante que cuando ellos se van, vuelven como al estado de miseria, el palacio desaparece. Nadie se puede quedar con su riqueza interior. Y cuando vuelven, estaba todo como si nada. Creo que también hay que darles algunos contextos culturales a estas historias que tal vez desconocemos y está bueno también hacer saber que, por ejemplo, Rumi, que es nuestro gran maestro del sufismo, que inventó esta danza de los derviches que giran, porque el sufismo no es solo la danza giratoria, él venía de Irán o Irak, no me acuerdo qué país, y después de niño migra a Turquía. Por eso hay una gran, eh, como un gran algo subterráneo que une a estas culturas, porque al final no son todos árabes. Los turcos, bueno, eran otomanos, tenemos los iraníes que eran persas, tenemos después toda otra parte del Medio Oriente que eran árabes, y las religiones también están entrelazadas. También es interesante saber que en la cuna del país de Rumi estaba el zoroastrismo, que se cree que es como la primera religión monoteísta de culto al fuego.
Entonces hay cosas que escapan un poquito a las tres grandes religiones de judaísmo, de islamismo y cristianismo. Y sin embargo contienen la misma raíz, porque por ejemplo vimos que está Azrael, que es Azrael en la religión católica, eh, y otros detalles que podemos ir investigando, ¿no? Sí, también como que esas historias nos permiten ver precisamente que todos estos pueblos nómadas y seminómadas han compartido tradiciones independientemente de la construcción histórica de Occidente. Además, porque nosotros no solamente hay árabes, persas, pueblos túrquicos, sino también hay tribus muy ancestrales que ellas mantienen sus tradiciones orales. Entonces, estos cuentos y estas formas son los modos en los que ellos han escrito su historia, por decirlo de una forma. Entonces, nosotros también les queremos mostrar un poco de esas diferencias y no poner todo en el mismo saco, porque como son tribus que se han movido unas con otras, han hecho intercambios culturales, también han tenido procesos de evangelización y de aculturalización también, de quitarse su cultura y optar por otra que es predominante. Entonces también nosotras con estos cuentos queremos hacerles una muestra de cómo realmente puede ser la cultura del Medio Oriente más allá del árabe y más allá de lo que conocemos desde Occidente, porque hay muchas tradiciones muy antiguas que incluso se mezclan mucho con la cultura hindú, con la parte del Levante y con la parte del norte de África. Entonces, más adelante seguiremos viendo, por ejemplo, hay una gran trayectoria de cuentos hacia el norte de África y hacia Andalucía, entonces iremos también contando cuentos e historias de estos místicos, ya que son andaluces también y que son del norte de África, para que vayamos entendiendo más o menos cómo estas culturas van creando entre ellos tradiciones y memoria histórica. Sí, ya encontré la palabra. Hay una gran fascia que une los pueblos. Tal vez la diferencia puede verse un poco más entre América, Eurasia y África. Bueno, Oceanía ya es otro tema. Eh, porque la migración desde Asia ha sido muy antigua a América, pero así como se habla del continente Abya Yala, que es toda América, y se cree que hubo estos contactos desde hace siglos y milenios, de extremo a extremo, pensemos que desde el Mediterráneo, que une por ejemplo sur de Europa y norte de África, hubo contacto en lugares lejanos como la India. Por ejemplo, cuando fue el ejército de Carlomagno, o cuando vemos en las leyendas del dios Dionisio que él viaja como vagabundo para allá y trae algo para acá. Al final, la tierra donde estamos paradas está nutrida y edificada sobre culturas y experiencias y memorias mucho más antiguas, que algunas ni siquiera estamos conscientes, pero al menos podemos dejar la puerta abierta y Pau seguramente le puede dar una estructura porque sabe más. Bueno, son cosas que podemos ir hilando y compartiendo por el bien de todas y por el fetiche de las que les gusta la información, porque nos gusta mucho el conocimiento. Eh, Porque finalmente el arte es una expresión de eso que le pasa a los pueblos. Entonces no va desligado. Realmente el arte, la danza, la literatura, la poesía, la música, realmente va ligada a esas vivencias y a las enseñanzas que van entendiendo los pueblos también. uh-huh. Ay, qué bonito. Sí, entonces Eh, ir desarrollando esta historia, si le pusieron atención, es el por qué se comparten dátiles, que es lo que Irene nos estaba mostrando, estos frutos secos. Entonces los invitamos los jueves, si se quieren unir. Vamos a transmitir en la cuenta que está arriba, que es la principal, que es Shahmara. Eventualmente vamos a abrir así como este mismo espacio para invitarlos, pero los invitamos a tener un fruto seco o tener dátiles si gustan de ellos, para venir a compartir y bueno, o sea, ustedes pueden comérselos mientras que nos cuentan la historia y bueno, compartir todo eso.
Sí, como es alimento para el alma, también es importante tener alimento para el cuerpo, entonces la idea es que incluso si están con otra persona puedan compartirle sus frutos secos o puedan estar en grupo. También es importante y es una invitación a que si tienen una bebida caliente como un té, una aromática, también es bienvenido para que endulcemos la palabra y para que podamos ayudarnos a digerir toda la historia que estamos escuchando. Esa es la Oh, invitación. vamos a dejarles una receta para hacer un rico té la próxima, ¿quieren? Sí, Sí, también Tal les vez, podemos dejar recetas de tés deliciosos. de Acá estas Wiptar. tres expertas en plantas. tal vez no la copa de oro con el sorbete de cardamomo y el agua de rosas, pero algo parecido. Mira, Igual el la agua de podemos hacer. rosas es una excelente opción. Y Bueno, ya queremos decirles y invitarlos a que si tienen alguna duda, ¿cierto, chicas? Nos escriban en los comentarios aquí abajo qué les pareció el ejercicio, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, nos lo pueden escribir acá. Y vamos a dejar publicado este live para que lo puedan revisar cuando quieran. esta es la cita de los jueves. Seguramente agreguemos algún espacio específico. Esta va a ser durante el resto del año, seguramente. Si no estoy yo, va a contar Pau, va a contar Dani. O si no, las tres. Y después seguramente agreguemos alguna fecha específica para contar otros cuentos. Porque, para hacerles entender. Entre toda esta maravilla, yo sé que hay muchos libros de cuentos. Así que están de los hermanos Grimm, de las Mil y una Noches. Siempre quisiéramos hacer cuentos espirituales. eh, o folclóricos o del interés que va nutriendo también la cultura de este espacio. Eh, pero bueno, puede que vayamos con un cuento original de la Sí, Cenicienta también. también, porque Por ejemplo, cuentos como Las Mil y una Noche, que tiene todo un recorrido literario sobre ciertos pueblos, también va a ser una sección especial. Y la idea también con los cuentos es que fortalezcamos habilidades psicomotoras que son importantes. El poder escuchar historias y reflexionar sobre ellas abre conexiones en las neuronas. Entonces también estamos comprometidas con la pedagogía y este también es un ejercicio de ese tipo, para que lo sepan. Sí, es un ejercicio hermoso. completo, amigos. Así que los invitamos a acompañarnos, unirse, a escribirnos, lo que quieran. Nos pueden mandar mensajitos si quieren información, todo, o sea, todo ahí está. Bueno, Ya nos chicas, muchas están gracias. empezando a preguntar por los talleres, ya para terminar, entonces nosotros vamos a ir cuadrando y colgando los talleres disponibles, Italia, México, Colombia. Entonces ya nos han estado por ahí preguntando, vamos a estar presentándoles todo lo que tenemos de oferta por ahora y contándoles más del proyecto. Bueno, Irene, ¿algo para cerrar? em, en esta semana van a salir nuestras presentaciones. Faltan la mía y la de Pau, así que van a conocernos un poco más y de ahí vamos a empezar a abrir más este embudo gigante con todas nuestras propuestas. Ey, pero les digo, estos chicos es una plataforma de difusión, ¿saben? Instagram es una plataforma, todo es una plataforma. Shakmana tiene un sentido y tiene un propósito. Em, Así de rapidez, somos tres mujeres que trabajamos con danza, pedagogía, cultura, varios aspectos. Nos unimos, mi nombre es Daniela, bueno, Vidarani, Pau, Pasiflora, Ire e Irene. Así que van a ver cosas muy relacionadas sobre este tema. Yo sé que es confuso porque no hemos soltado mucha información, pero se va a ir soltando, ¿listo? Si cosas de talleres, saben que hay cosas regulares, saben que hay información extra, así que todo eso va a estar ahí saliendo. Tienen que estar atentos. Así que eso es todo. Bien, y pronto la Denle página web, like, así visiten la que página, todo por comenten, aquí. guarden. Bueno, nos despedimos. Bueno,
Bueno, chicas, un Muchísimas placer gracias. compartir con ustedes. La tengo mucho.